El suelo del aeropuerto siempre me pareció un tipo raro de espejo. Refleja a todo el mundo, pero no devuelve a nadie igual. Las luces blancas hacen que las personas parezcan más pálidas, más cansadas, más distantes. Y aunque haya centenas de cuerpos caminando en todas direcciones, uno siempre siente, en el fondo, que está solo. Aquel día no era diferente, o por lo menos, no debería serlo. Crucé la puerta automática arrastrando la maleta de rodillas detrás de mí. El susurro del motor mezclado con el golpe seco del aire acondicionado en mi cara me hizo parpadear 2 veces seguidas. Olía a café requentado, perfume caro y cansancio humano. Siempre el mismo cóctel, en cualquier aeropuerto del mundo. Llevaba el blazer negro que ya conocía demasiadas salas de conferencia, una camiseta lisa por debajo, pantalón recto, zapatos bajos. Nada extravagante, nada que gritara atención. Aún así, sabía que, tarde o temprano, alguien me miraría como si hubiese algo fuera de lugar en mí. No sabía quién, no sabía cuándo, pero sabía. Sostuve mi carpeta de cuero azul contra el pecho como si fuera una armadura discreta. Dentro había papeles, esquemas, contratos, el resumen de los últimos 10 años de mi vida comprimidos en hojas A4. Por fuera, solo parecía una pasta más entre miles. Esa es la ironía. Lo más importante casi nunca lleva luces de neón encima. Los parlantes anunciaban vuelos en un portugués neutro, sin acento, casi sin alma. Los nombres de las ciudades parecían pertenecer más a un mapa conceptual que a lugares reales. Personas cruzaban delante de mí, empujando carritos repletos de maletas etiquetadas con destinos que yo conocía demasiado bien. São Paulo, Lisboa, Bogotá, Nueva York. No era la primera vez que viajaba sola. Tampoco era la primera vez que iba a dar una conferencia, pero había algo distinto flotando en el aire. Una especie de electricidad tenue en la piel, como cuando se aproxima una tormenta y el cielo todavía finge indiferencia. Mientras caminaba hacia el área de control de seguridad, mi mente iba repasando mentalmente el guión de la charla de aquella noche. Protección de datos en infraestructuras críticas. Sonaba frío, técnico, casi aséptico. Parte de mí se preguntaba cuántas veces más iba a tener que traducir cosas tan vitales en términos tan suaves para que las personas importantes no se asustaran. La fila para el detector de metales serpenteaba como una serpiente cansada. Me puse detrás de un hombre de traje oscuro, perfume fuerte y una maleta rígida que parecía más cara que muchas de las cosas que había tenido en mi vida. Delante de él, una pareja discutía sobre quién se quedaría con el asiento de la ventana. Detrás de mí, una mujer tecleaba sin parar en su móvil, como si cada mensaje fuera un salvavidas. Respiré hondo. 1, 2, 3. De vez en cuando necesito contar para no perder la línea que separa la calma del enfado. Cuando llegó mi turno, coloqué la mochila en la bandeja, la pasta de cuero, el móvil, el reloj. Me quité el cinturón con un gesto automático. Pasé por el arco metálico con el corazón ligeramente acelerado, aunque supiera que no había nada que pudiera hacerlo pitar. La costumbre es un castigo silencioso. Enseña al cuerpo a temer incluso cuando la razón sabe que no hay motivo. El detector guardó silencio. Ni un pitido. Recogí mis cosas del otro lado con movimientos medidos. El hombre del traje ya se había ido, el perfume caro flotando en el aire como un rastro de presencia arrogante. Estaba a punto de ponerme el cinturón cuando la vi. La agente de seguridad me miraba. No era un vistazo rápido. Era una mirada que se pegaría a mi piel como un chicle. Su uniforme impecable, el cabello recogido en un moño severo, el rostro sin maquillaje evidente. Había visto cientos como ella en distintos aeropuertos, con leves variaciones de rostro, pero siempre con el mismo tipo de mirada. Esa que no mira a las personas, sino a las posibilidades de problema que ellas representan. Dio un paso hacia mí. Señora, un momento, por favor. No dijo mi nombre. No necesitaba. El dedo índice extendido hacia mi pecho, el tono neutro, el ligero cambio en la postura bastaban para dejar claro quién era el momento que ella quería. Sentí cómo el aire alrededor se comprimía. No era solo incomodidad, era el viejo y conocido guión que empezaba otra vez. ¿Hay algún problema?, pregunté, conteniendo el suspiro que quería escapar. Control adicional, respondió, como si fuera algo tan banal como otra bandeja, por favor. Rutina. Rutina. Coloque sus pertenencias aquí, por favor, dijo, señalando la mesa. Abrí la mochila con manos que querían parecer más tranquilas de lo que realmente estaban. Saqué el portátil, el cargador, la neceser,
el libro de tapa gasta que llevaba para el vuelo, mi carpeta de cuero. Vi cómo la mirada de la agente se detenía un segundo en la pasta, como si aquello no encajara en alguna categoría interna. ¿Viaja sola?, preguntó la primera. Sí. ¿Motivo del viaje? Trabajo. Conferencia. Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. ¿Conferencia de qué?, insistió. Tecnología y seguridad de datos. Allí estuvo. Un microsegundo de sorpresa en sus ojos, tan pequeño que cualquiera lo habría confundido con un parpadeo. Yo no. Llevo toda la vida leyendo esos microgestos como si fueran titulares de periódico. La segunda agente empezó a revisar mis cosas. Abrió la neceser. Metió la mano entre mis cremas y mis cepillos de maquillaje, como si buscara algo más denso que polvo compacto. Tocar mis objetos personales sin pedir permiso no era ilegal. Tampoco era raro, pero nunca deja de producir esa sensación áspera de invasión. Mientras ella metía y sacaba cosas de mi bolsa, la memoria se abrió detrás de mis ojos como una pantalla. De repente, no estaba en el aeropuerto. Estaba en un shopping, con 19 años, jeans gastados, camiseta barata, los auriculares enredados en el bolsillo. Era una tarde de sábado. Yo miraba reproductores de música en una vitrina, calculando mentalmente cuánto tendría que ahorrar para comprar uno usado. Podía sentir la textura del plástico frío bajo mis dedos, el brillo seductor de la pantalla en modo demostración, y podía sentir, atrás de mí, un peso. No era solo la presencia de alguien, era una atención no declarada, un respirar casi en mi nuca. Me giré muy despacio y vi al guardia. Finge ordenar cajas vacías en un estante cercano. Sus ojos, sin embargo, no estaban en las cajas, estaban en mis manos. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, con una amabilidad que sonaba más a advertencia que a oferta. Solo estoy mirando, respondí. El solo me salió como una disculpa automática. En ese momento no lo noté. Años después, entendería cuántas veces había pedido perdón simplemente por existir en un lugar. Di un paso hacia el otro lado del pasillo, él también. Seguí caminando, él, siempre 2 pasos por detrás. Fingía interés en los productos, pero sus ojos saltaban de la estantería a mis bolsillos, de mis bolsillos a mi mochila. En algún momento, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Salí de la tienda sin comprar nada. Afuera, el aire del shopping parecía más denso aún. Había gente riendo, comiendo helado, sacando fotos. Yo sentía un gorro invisible de vergüenza metido hasta las orejas. Volví al presente con el ruido de un cierre. ¿Puede abrir también esa carpeta, por favor?, preguntó la agente, señalando la pasta de cuero. Ese, por favor, tenía filo. Abrí la carpeta con cuidado. Saqué los documentos, las hojas grapadas, el cuaderno de notas lleno de esquemas técnicos. Ella los hojeó rápido, sin realmente verlos. Para sus ojos, eran solo papeles. Para mí, eran fragmentos de noches mal dormidas, cafés acumulados, líneas de código revisadas al amanecer. Mientras sus dedos pasaban por encima de mi trabajo, otra memoria se enganchó como un anzuelo. Sala de reunión, vidrio del piso al techo, vista panorámica de una ciudad que aún me intimidaba. Tenía 22 años y estaba en mi primer empleo formal en tecnología. Había pasado 2 semanas trabajando en una propuesta de sistema nuevo para un cliente grande. Gráficos, diagramas, proyecciones de costo. Todo salía de mi cabeza y mis manos. El día de la presentación, me senté en un rincón de la mesa, mi laptop abierto, el archivo listo. El gerente, un hombre elegante con corbata discreta, me sonrió. «Deja que presente yo, ¿sí?», dijo. «Tú todavía no estás acostumbrada a este tipo de cliente. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad». Cuando terminó, el cliente se levantó, estrechó la mano del gerente con entusiasmo. «Excelente trabajo», dijo. El gerente miró alrededor, como si buscara a alguien con la mirada. Por un segundo, pensé que me señalaría, que diría, fue ella. Pero el segundo pasó, y con él, la oportunidad. «Nuestro equipo es muy dedicado», respondió, generalizando el mérito hasta hacerlo inofensivo. Salí de aquella sala con un nudo en la garganta y la mandíbula cerrada tan fuerte que me dolían los dientes. Volví de nuevo al cuarto del aeropuerto, como si mi mente fuese una puerta giratoria entre tiempos distintos. «Está bien», dijo la agente al fin, cerrando la carpeta y devolviéndomela con un gesto indiferente. «Puede pasar». Así, como si nada. Coloqué las cosas otra vez en la mochila. El portátil, el libro, la neceser. La carpeta la sostuve un segundo más, antes de guardarla. Poco más lejos, el murmullo del aeropuerto seguía igual.
como si aquella escena fuese un microteatro montado solo para mí. Pero algo en mi interior ya no estaba igual. Caminé en dirección a la sala de embarque con los hombros tensos. No era rabia pura. La rabia es un fuego que se enciende rápido. Lo que yo sentía era humo denso, que se mete en los pulmones y te obliga a respirar más corto. Me senté cerca de la puerta 23. El vidrio enorme mostraba la pista iluminada, esa geografía artificial de luces y líneas blancas que solo tiene sentido para quien vive de aviones. Yo, en ese momento, me sentía más cerca de la niña que miraba el cielo desde el patio de casa que de la ingeniera que venían a escuchar. El móvil vibró en mi mano, un recordatorio. Charla, 18. Sala VIP, Portão 23. Tema: Protección de datos en infraestructuras críticas. Ponente: Injunto Elena Moreira. Habían ajustado los colores para que el fondo quedara más oscuro y mi piel más luminosa. Una producción cuidada, profesional. Mirando esa foto, tuve la sensación extraña de observar a otra persona. Una versión de mí sin humo en el pecho, sin la capa pegajosa de la sospecha ajena. Una Elena limpia de miradas sucias. Cerré los ojos un instante, y en la oscuridad detrás de los párpados, apareció otra escena. Yo, sentada en el suelo de la sala de mi abuela, en una casa de paredes descascaradas, piso frío y cortinas finas que dejaban pasar más polvo que luz. Ella, en la silla de siempre, con el cuerpo pequeño pero denso, como si cada célula suya pesara un poco más que las de los demás. Mis piernas cruzadas, una revista cualquiera abierta en las manos, su voz llenando el ambiente como un canto grave. «Van a querer que te veas pequeña, menina», decía, mientras sus dedos iban separando mechones de mi cabello crespo. «No porque seas pequeña, sino porque necesitan espacio para crecer ellos». Sus manos se movían con destreza, trenza tras trenza, como si tejiera no solo mi pelo, sino una especie de escudo invisible alrededor de mi cabeza. «¿Y qué hago, abuela, cuando intenten?», pregunté una vez, sin apartar los ojos de la revista, aunque ya no leía nada. Ella lanzó una pequeña risa, seca, sin alegría. «Aprender a ser grande por dentro, aunque por fuera quieran doblarte hasta que parezcas menos, y cuando llegue la hora, mostrarles que el espacio que intentaron ocupar en ti nunca les perteneció». No entendí del todo. Tenía 14 años. Mi mundo, entonces, se limitaba a la escuela, el patio, el barrio, la televisión. Todavía no había acumulado suficientes episodios para tener un nombre preciso para eso que ella describía. Hoy, sentada en la sala de embarque, con el recuerdo todavía fresco del control, de rutina, sus palabras se desplegaban dentro de mí como un mapa que por fin aprendí a leer. Ser grande por dentro. Miré alrededor. Un niño lloraba en el regazo de la madre. Un adolescente jugaba en el celular con los auriculares metidos tan profundo que parecía querer desaparecer. Un señor mayor luchaba con el cierre de su maleta, maldiciendo en voz baja. Un grupo de hombres de negocios revisaba diapositivas en una tablet, riendo de algo que me sonaba vacío. Mi mente hizo otro salto. Reunión de inversionistas, hace 4 años. Habíamos alquilado una sala pequeña en un coworking elegante para presentar nuestra startup de seguridad digital. No teníamos mucho. Un prototipo funcional, proyecciones realistas, un puñado de estadísticas y, sobre todo, una convicción terca de que lo que estábamos construyendo valía la pena. Llegué la primera. Coloqué el notebook. Probé el proyector. Revisé las sillas. Mi socia, Ana, llegó pocos minutos después. Blanca, de voz firme, compañera de guerra desde la facultad. Siempre supo ver cosas en mí que yo misma tardaba en aceptar. «Hoy es el día», dijo, dándome un leve golpe en el hombro. «Hoy es un día», corregí. «Los otros también serán». Los inversionistas entraron en grupo, ocupando el espacio como si les perteneciera por defecto. Trajes, relojes discretos, sonrisas de quien está acostumbrado a que lo convenzan. Uno de ellos, al verme, sonrió ampliamente. «¿La fundadora aún no llega?», preguntó, mientras se quitaba la chaqueta. «Soy yo», respondí, antes de que Ana abriera la boca. El silencio de 2 segundos que siguió fue más ruidoso que cualquier comentario. Vi cómo sus ojos vacilaron, como si el sistema operativo interno hubiese tenido que reiniciarse deprisa para procesar aquella información. Luego se recompuso. «Ah, claro, claro», dijo, como si fuera obvio. «Encantado. Pero el daño ya estaba hecho. No porque necesitara su aprobación, sino porque aquella microreacción
Se sumaba a otras centenas que, juntas, construyen una pared. En esa misma reunión, una hora más tarde, cuando estaba explicando la arquitectura de nuestro sistema, uno de ellos me interrumpió en la tercera diapositiva. «Perdón, ¿puedes simplificar un poco?», dijo. «Es que estos temas técnicos, a veces es mejor que nos lo explique tu equipo técnico luego». Yo era el equipo técnico. No respondí con sarcasmo. No levanté la voz. Respiré, expliqué de nuevo, con palabras más sencillas, como si le hablara a un niño muy inteligente que se niega a aprender porque cree saberlo todo. Salí de allí con una mezcla de cansancio y extraña claridad. Si quería continuar, tendría que aprender a hacer dos cosas a la vez: construir mi empresa y, al mismo tiempo, desmontar silenciosamente las expectativas erradas que venían pegadas a mi color de piel. Las noches en mi primera oficina eran largas. Un cuarto adaptado del apartamento, mesa abarrotada, un ventilador luchando contra el calor, mi rostro iluminado solo por la pantalla del computador. Afuera, los ruidos del barrio, un perro ladrando, una moto pasando, una risa alta de alguien que volvía tarde. Adentro, líneas de código, diagramas, correos, planillas. Mientras construía firewalls y sistemas de detección de intrusos, me daba cuenta de la ironía. Mi vida entera había sido un curso intensivo sobre seguridad, no de redes, sino de cuerpo. Entrar y salir de espacios sin ser confundida con lo que no soy. Proteger mi dignidad de invasiones constantes. Detectar ataques sutiles antes de que me destrozaran desde dentro. Volví al presente cuando un anuncio sacudió el aire. «Señores pasajeros del vuelo 357 a Sao Paulo», la voz metálica comenzó a recitar instrucciones. Entre una frase y otra, oí mi nombre. Informamos que la conferencia de la ingeniera de ciberseguridad Elena Moreira se realizará en la sala VIP del portón 23 a las 18 horas. Oh, por lo menos, yo no la veía, pero sentí, con la claridad de un foco de escenario, que aquella noche no sería como las demás. Me levanté de la silla como quien sale de debajo de una manta pesada. El anuncio con mi nombre todavía flotaba en el aire, mezclado con otras instrucciones, con otros destinos. Guardé el móvil en la mochila, apreté la carpeta de cuero contra el pecho por un segundo más del necesario y comencé a caminar hacia el pasillo que llevaba a la sala VIP. Cada paso resonaba distinto ahora. No era solo el ruido de mis zapatos contra el piso encerado, era la conciencia de que yo ocupaba, al mismo tiempo, dos lugares opuestos en aquel escenario. Para unos, la mujer que pasa por control aleatorio. Para otros, la especialista invitada a hablar sobre cómo proteger sistemas complejos de amenazas invisibles. Las dos cabían en el mismo cuerpo. Lo que no cabía era a forma como O Mundo li daba comiso. El corredor que llevaba a la sala VIP estaba un poco más vacío que el resto del aeropuerto. Las luces parecían más cálidas, las paredes más silenciosas. A cada pocos metros, una pantalla mostraba anuncios de bancos, tarjetas de crédito, relojes de lujo, rostros sonrientes, pieles lisas, risas fáciles. Ninguno de esos rostros se parecía al mío. Me miré de reojo en el reflejo oscuro de una de esas pantallas apagadas. El vidrio me devolvió una versión mía con ojeras discretas, la mandíbula apretada, los ojos encendidos en un brillo que yo conocía. No era solo nerviosismo, era un tipo de furia disciplinada, la que aparece cuando la gota que cae dentro del vaso no es la más grande, pero sí la última. Al acercarme a la entrada de la sala VIP, una funcionaria de la aerolínea se adelantó hacia mí con una sonrisa amplia, sosteniendo una pasta con documentos. «Ingeniera Elena Moreira, ¿verdad?», preguntó, como quien confirma algo bueno. Estábamos esperándola. La sala ya está casi llena. Su voz tenía una calidez que contrastaba violentamente con el tono neutro de la agente de seguridad. En la forma como pronunciaba ingeniera, había reconocimiento, no sospecha. Asentí, intentando ordenar el torbellino dentro de mí. «Sí, soy yo. Por aquí, por favor». Caminamos juntas por un pequeño corredor alfombrado. El contraste con el piso frío del resto del aeropuerto me pareció obsceno, como si de un lado del pasillo estuviera el mundo duro y resbaladizo, donde uno tiene que comprobar todo el tiempo que merece estar ahí, y del otro, un espacio acolchado para los ya legitimados. Antes de entrar, la funcionaria se detuvo. «Solo para confirmar», dijo, hojeando sus papeles. «Vamos a empezar con una breve presentación suya. Después pasamos al contenido técnico. El público es mixto. Algunos expertos, otros directivos, algunos invitados curiosos. ¿Quiere agua? ¿Café? ¿Algo antes?».
¿Algo antes? Flexioné los dedos de la mano derecha, como si estuviera calentando para escribir en una pizarra invisible. No era la primera vez que hablaba delante de personas importantes. Ya me había acostumbrado a proyectores que fallan en el último segundo, micrófonos que acoplan, preguntas capciosas de gente que más quiere mostrarse lista que aprender. Pero aquella noche, la charla tenía otro peso, no solo porque el tema era serio, sino porque el día ya había decidido que iba a ser un espejo demasiado nítido. La funcionaria volvió con un vaso de agua. «Cuando quiera podemos entrar», dijo. Asentí. El vaso tembló ligeramente en mi mano, pero no derramé ni una gota. Respiré hondo, conté hasta 3, y empujé la puerta. Un golpe de aire acondicionado y luz cálida me envolvió de inmediato. La sala era más grande de lo que imaginaba. Filas de sillas dispuestas en semicírculo, una alfombra espesa que absorbía los pasos, una mesa pequeña al frente con un micrófono y un mando para las diapositivas. En el fondo, una pantalla enorme ocupaba casi toda la pared. En esa pantalla, mi rostro me miraba de vuelta. La foto promocional que había visto en el móvil ahora estaba allí, gigante. Debajo, en letras claras, se leía: Conferencia. Protección de datos en infraestructuras críticas. Ponente: Ingento Elena Moreira. Ver mi nombre tan grande me produjo una pequeña náusea, no de rechazo, sino de incredulidad antigua, como si una parte de mí todavía fuera aquella niña en la casa de la abuela, sentada en el suelo, sin imaginar que un día su rostro sería proyectado así, en un espacio al que su familia nunca había tenido acceso. Aún no había empezado, pero varias personas ya estaban sentadas. Algunos hablaban entre sí, otros miraban al móvil, unos pocos hojeaban un folleto con mi mini biografía. A medida que avancé por el pasillo lateral, noté las miradas levantándose, registrando mi presencia. Hubo reacciones distintas. Algunos sonrieron enseguida, como quien conecta la foto de la pantalla con la persona real. Otros fruncieron levemente el ceño, como si la ecuación no cerrara del todo. Vi una ceja levantada aquí, un pestañeo prolongado allá. La sorpresa, cuando no se verbaliza, se esconde en esos detalles. Mi atención, sin embargo, se fijó en el fondo de la sala. Junto a una de las paredes laterales, de pie, con los brazos cruzados y un auricular en una oreja, estaban 2 empleados de seguridad del aeropuerto. Uno de ellos era un hombre que no había visto antes. La otra, no tuve que adivinarlo. Era la agente que me había detenido en el control. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Su expresión no fue dramática. No abrió la boca. No dio un paso atrás. No se llevó la mano al pecho. Pero vi algo moverse en su rostro. Una microfisura en la máscara profesional. Un reconocimiento tardío. Como si, de repente, el algoritmo interno que había usado para categorizarme tuviera que ser reescrito en tiempo real. No aparté la mirada. No para desafiarla, sino para sostener, por fin, mi propio reflejo en los ojos de alguien que se había acostumbrado a verme solo por partes. El organizador del evento se acercó a mí con una sonrisa entusiasmada. «Elena, qué bueno que llegó», dijo. «El público está animado. Creo que su perspectiva va a sacudir algunas certezas por aquí». Algunas certezas. Pensé en la certeza con la que el guardia del shopping me siguió a las estanterías, como si mis bolsillos fueran más sospechosos que cualquier vitrina. «Ojalá», respondí. Tomé el micrófono. El metal frío en mis dedos me ancló al presente. «Buenas noches». Mi voz llenó la sala con una firmeza que no combinaba del todo con el temblor sutil de mis manos. El sistema de sonido devolvió mi saludo con una ligera reverberación. Escucharte amplificada siempre es un recordatorio raro de que tus palabras pueden ir más lejos de lo que estás acostumbrada. Antes de hablar de datos, redes y ataques que ocurren a miles de kilómetros de donde estamos, continué. Necesito hablar de otro tipo de seguridad, una que empieza mucho más cerca del cuerpo. Vi a algunas personas enderezarse en sus sillas. No era la introducción estándar para una charla técnica, y eso era precisamente lo que yo quería. Hoy, al entrar en este aeropuerto, fui seleccionada para un control adicional. Nada extraordinario, nada dramático. De esos episodios que se describen con una palabra cómoda. Rutina. Un murmullo casi imperceptible recorrió el fondo de la sala. No era desaprobación, era incomodidad. Pocas cosas inquietan tanto como la idea de que algo considerado normal pueda estar profundamente mal. No voy a entrar en detalles. Seguí, sin mirar directamente a la agente, aunque sintiera su presencia como un foco en la nuca. No se trata de exhibir a nadie. Lo importante no es lo que pasó conmigo hoy, sino lo que pasa con muchísima gente, todos los días, en espacios como este. Hice una pausa breve.
El silencio que se instaló no era vacío, era un silencio lleno de manos cruzadas, piernas que se descruzan, gargantas aclaradas sin necesidad. Llevo años trabajando con sistemas de seguridad, dije, ahora sí, conectando el hilo. Aprendí que, cuando un algoritmo marca constantemente ciertos datos como sospechosos, el problema no siempre está en los datos. Muchas veces, el sesgo está en cómo programamos ese sistema. Si no revisamos esa lógica, un día, ese sistema va a fallar, va a excluir a quien no debe, va a permitir pasar a quien ofrece realmente el riesgo. Y el daño será grande. Toqué el control de diapositivas. En la pantalla, apareció un gráfico sencillo que ilustraba la cantidad de falsos positivos y falsos negativos en un sistema de detección. Falsos positivos. Leí. Cuando marcamos como amenaza algo que no lo es. Falsos negativos. Cuando dejamos pasar lo que sí es peligroso. Todos ustedes saben, al menos intuitivamente, que si no cuidamos esa balanza, todo se viene abajo. Mientras explicaba, mostraba ejemplos técnicos, estudios de caso de ataques a aeropuertos, bancos, hospitales. Los ojos del público seguían la información en la pantalla con interés profesional, pero yo no solté el otro hilo. Lo curioso, retomé, después de un tiempo, es que aceptamos sin resistencia cierta cantidad de error en los sistemas. Lo llamamos margen de tolerancia. Asumimos que es imposible acertar siempre, pero cuando ese margen siempre recae sobre los mismos cuerpos, sobre las mismas personas, ya no estamos hablando de un simple fallo técnico, estamos hablando de un patrón. Sentí algunos pares de ojos clavarse con más fuerza en mí. Trabajo con códigos, pero camino por el mundo dentro de un cuerpo que mucha gente considera, por defecto, un riesgo potencial. No lo digo para pedir compasión, lo digo porque, si queremos hablar seriamente de seguridad, no podemos ignorar cómo nuestros propios algoritmos internos deciden quién parece confiable y quién no. Pude ver, en las primeras filas, a un hombre mayor con gafas bajar la vista hacia sus manos, a una mujer joven morderse el labio, pensativa, a un ejecutivo anotar algo en una libreta, no sé si un comentario técnico o una frase mía. En el fondo, la agente de seguridad permanecía quieta. Desde donde estaba, apenas distinguía su expresión. Pero el peso de su atención era diferente al del resto. No era el peso curioso de quien viene a aprender sobre un tema nuevo. Era el peso incómodo de quien se siente súbitamente colocado frente a un espejo que no había pedido. Seguí con la parte central de la charla. Ahí, la ingeniera tomó completamente la palabra. Mostré arquitecturas de red. Expliqué cómo un ataque simple puede derribar una infraestructura compleja si el atacante sabe exactamente en qué punto la atención humana se relaja. Hablé de contraseñas débiles, de brechas de seguridad, de la arrogancia de sistemas que se creen invencibles. Usé metáforas de puertas y cerraduras, de casas con ventanas sin barrotes pero con muros altos, de castillos con fosos profundos pero pontes levadizas enferrujadas. El punto débil, remarqué, casi nunca está donde todo el mundo mira. Está en los hábitos, en lo que damos por hecho, en lo que dejamos sin revisar porque siempre fue así. Mientras hablaba, sentía que algo dentro de mí se acomodaba. Durante años, había separado con disciplina quirúrgica mi vida profesional de mis experiencias diarias de discriminación silenciosa. Creía que, para ser tomada en serio, necesitaba dejar mis dolores en la puerta de cada sala de reunión. Aquella noche, por primera vez, estaba poniéndolos sobre la mesa no como queja, sino como dato. Al final de la exposición técnica, volví al inicio. Si queremos sistemas más seguros, dije, acercándome al borde del escenario imaginario, tenemos que estar dispuestos a reprogramar no solo las máquinas, sino los criterios que usamos para definir lo que es peligroso y lo que no. Y eso vale para servidores y para salas de embarque, para firewalls y para filas de control. Dejé que la frase se quedara unos segundos en el aire. Hoy, en este mismo aeropuerto, fui parada en un control de rutina. Después, pasé por aquí, vi esta pantalla, vi mi nombre. Señalé el telón detrás de mí, y pensé en cuántas veces mi valor fue cuestionado antes de que una sala como esta decidiera que yo merecía un micrófono. Mis manos ya no temblaban. No soy una excepción brillante que debe ser mostrada como trofeo para probar que todo está mejorando. Soy una prueba viva de que, incluso cuando chegamos aquí, ainda carregamos no corpo as marcas de todos os corredores onde fomos oleadas como suspeitas. Me detuve. La sala estaba en un silencio espeso. De algún lugar, comenzaron los aplausos, primero tímidos,
luego más fuertes. No eran aplausos eufóricos, eran un reconocimiento pesado, casi reflexivo. Algunos rostros mostraban incomodidad, otros gratitud, unos pocos, una especie de revelación tardía. Después de la charla, vinieron las preguntas. Algunas eran puramente técnicas, cifras, detalles de implementación, dudas sobre normativas. Respondí en modo automático profesional, como lo había hecho tantas veces. Otras, sin embargo, traían otro tono. Un hombre de mediana edad, con el logo de la aerolínea en el gafete, levantó la mano. Usted habló de sesgos en sistemas y en personas, dijo. Trabajo hace 20 años con protocolos de seguridad aeroportuaria. Reconozco que, a veces repetimos procedimientos sin reflexionar mucho. ¿Cómo cree que podemos identificar cuando estamos frente a un falso positivo humano? Digamos, la pregunta no era perfecta, pero era sincera. Lo miré un momento, calibrando mi respuesta. Empieza por reconocer patrones, contesté. Si las personas paradas de rutina se parecen demasiado entre sí, si siempre son los mismos cuerpos, los mismos rostros, los mismos acentos, probablemente no estamos hablando de azar. Estamos hablando de un algoritmo interno que nunca fue auditado. Alguien tomó nota de la palabra auditado. Me pareció justo. Era eso. Una mujer joven, con expresión cansada y uniforme de tripulación, levantó la mano después. Soy comisaria de vuelo, dijo. He visto colegas tratar a algunos pasajeros con más desconfianza que a otros, sin un motivo real. A veces digo algo y me miran como si estuviera exagerando. Gracias por ponerle nombre a eso. Su voz tembló un poco al final. Asentí, sintiendo una punzada de reconocimiento. A veces, solo necesitamos saber que no estamos locos por notar lo que notamos, respondí. Nombrar las cosas no las resuelve, pero las hace más difíciles de negar. La sesión terminó. El organizador agradeció de nuevo. Alguien se acercó para pedirme mi tarjeta, otro para invitarme a un evento futuro. Fui respondiendo, dando manos, sonriendo lo justo. Todo eso formaba parte del juego, y yo lo conocía bien. Fue cuando ya me disponía a salir de la sala, con la carpeta otra vez bajo el brazo, que la vi acercarse. La agente de seguridad. No llevaba el gesto rígido de antes, pero su uniforme seguía siendo el mismo. Se detuvo a un par de metros de mí, como si hubiera una línea imaginaria que no sabía si debía cruzar. Disculpe, empezó. Disculpe. Qué palabra extraña, tan cargada y tan vacía al mismo tiempo. He escuchado su charla, dijo, como si yo no lo supiera. Yo no sabía quién era usted. Allí estaba, destilado en una frase, el corazón del problema. No sabía quién era usted. ¿Cuántas veces, en cuántos lugares diferentes, esa idea había guiado acciones que me marcaban sin que nadie tuviera que levantar la voz? No saben quién soy. No saben cuánto estudié, cuánto trabajé, cuánto sangré sin sangre. No saben nada, pero aún así, sienten que saben lo suficiente para decidir cómo tratarme. La miré a los ojos. Vi cansancio. Vi rigidez aprendida. Vi, también, un brillo incómodo de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se pregunta si el manual que repite de memoria quizá esté incompleto. Podría haberle respondido 1000 cosas. Podría haber recitado estadísticas. Podría haber preguntado a cuántas personas más había parado, de rutina, aquel día. Podría haberla hecho llorar, si quisiera. El poder momentáneo que da el micrófono todavía vibraba en el ambiente. No lo hice. Lo importante, dije, despacio, no es quién soy yo. Es preguntarse cuántas personas trata como sospechosas todos los días, solo porque no sabe quiénes son. Sus labios se apretaron en una fina línea. Bajó la mirada un segundo, como si aquella frase pesara más de lo que esperaba cargar ese día. Voy a pensar en eso, murmuró. No pedí más. No la absolví. No la condené. La dejé con esa frase como se deja un objeto pesado en manos de alguien. Ahora es asunto suyo decidir qué hace con él. Salí de la sala con una mezcla extraña de alivio y extenuación. A veces, decir lo que uno lleva callando tanto tiempo no libera, solo reorganiza el peso. El aeropuerto parecía más silencioso cuando volví al área común, o tal vez era yo la que escuchaba distinto. Me dirigí a la puerta de embarque nuevamente. El flujo de personas iba y venía, indiferente a mis pequeñas guerras internas. Mostré el pase de abordar en la fila preferencial. El empleado vio la sigla Gold en mi tarjeta, sonrió automáticamente y me dejó pasar. Nadie me preguntó si estaba en la fila correcta. Nadie frunció el ceño. Me pareció irónico que, para algunos, lo que me liberaba sospechas no era mi historia, ni mi trayecto, ni mi trabajo. Era un programa de puntos. Dentro del avión,
Encontré mi asiento junto a la ventana. Guardé la mochila en el compartimento. Me senté. Abroché el cinturón. El murmullo de los pasajeros acomodándose se mezclaba con el clic metálico de las hebillas, el zumbido del aire acondicionado, el crujir de los asientos. Cuando el avión empezó a rodar por la pista, apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Imágenes del día desfilaron detrás de mis párpados. La sala de control, la carpeta abierta, la sala VIP, la pantalla con mi rostro, los aplausos, la mirada de la agente. Imágenes más antiguas se colaron entre ellas. Mi abuela trenzando mi pelo, el guardia del shopping, el gerente apropiándose de mis ideas, el inversor dudando de que yo era la fundadora. Nada de eso tenía sangre, ni gritos, ni golpes. Y sin embargo, cada escena llevaba cicatrices invisibles. El avión se posicionó para despegar. Sentí el empuje, el cuerpo pegado al asiento, el ruido creciente de los motores. Abrí los ojos justo cuando las luces de la ciudad comenzaban a hacerse pequeñas debajo de nosotros. Miré por la ventanilla. La ciudad se extendía como un mar de luz fragmentada. Cada punto luminoso era una casa, una tienda, un edificio, un semáforo. Debajo de ese mapa luminoso, había calles donde otras personas como yo caminaban cargando su propio humo en el pecho, sus propias historias de controles, de rutina, de risas condescendientes, de incredulidades disfrazadas de elogio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de desaparecer. Sentí ganas de permanecer, no solo por mí, sino por todas las miradas que nunca tuvieron una pantalla gigante con su nombre, ni un micrófono, ni una sala atenta. Apoyé la frente contra el vidrio frío de la ventana. Mi reflejo me devolvió el rostro cansado, pero había algo nuevo en mis ojos. No era fe ciega, ni esperanza ingenua. Era una determinación apretada, la de quien entiende que su simple acto de seguir ocupando espacios ya es, en sí, una forma de resistencia. No estoy aquí para convencer al mundo de que yo valgo la pena a pesar de todo. Estoy aquí para dejar claro que nunca fue mi valor lo que estuvo en juego. Lo que siempre falló fue la mirada que se posaba sobre mí. Y, aunque no pueda reprogramar esos ojos a la fuerza, puedo seguir hablando. Puedo seguir existiendo por completo, incluso donde esperaban encontrar apenas una sombra. Mientras las nubes comenzaban a envolver el avión y las luces de la ciudad desaparecían bajo un manto gris, cerré los ojos una vez más. La voz de mi abuela vino suave, como un eco antiguo. Por fuera, seguiría encontrando puertas estrechas, pasillos fríos, miradas afiladas. Por dentro, sin embargo, algo había crecido aquella noche. Algo que ya no cabía en la categoría de sospechosa. Algo que solo podía llamarse por su nombre verdadero. Era una camisa blanca que nunca aguantaba más de 2 lavadas sin volverse amarillenta en las axilas. Una falda azul marino que me quedaba un poco larga porque mi madre siempre compraba pensando en el año siguiente, y zapatos negros que apretaban los dedos. Recuerdo el olor del aula, mezcla de sudor adolescente, marcador de pizarra y el perfume dulce de alguna compañera que siempre llevaba demasiado. El ventilador del techo hacía un ruido ronco al girar, como si cada vuelta fuese un esfuerzo personal. La profesora de historia escribía fechas en la pizarra con una letra perfecta, inclinada, como si estuviera bordando en lugar de enseñar. Ese día, llegó una nueva alumna, blanca, cabello lacio, mochila de marca. La profesora sonrió al presentarla. Clase, esta es Laura. Viene de otra escuela. Espero que la reciban bien. Los ojos recorrieron el aula buscando un lugar. Había una silla vacía a mi lado, otra en la fila de adelante, varias en el fondo. La profesora miró alrededor, calibrando opciones. Siéntate allí junto a... Hizo una pausa mínima, mirando hacia mí, junto a Mariana. Me sorprendió. Mariana era la chica de las notas más bajas, siempre dormida en la clase, siempre con el uniforme arrugado. No había nada malo en ella, pero fue imposible no notar que, a pesar de la proximidad, mi nombre, Elena, pasó directo por la mirada de la profesora sin detenerse. No fue la única vez. Cuando se formaban grupos para trabajos, yo siempre era la última en ser elegida, aunque mis notas estuvieran entre las más altas. No porque nadie quisiera acercarse a mí, nunca escuché nada directo, ninguna palabra explícita, sino porque, de alguna forma, mi presencia nunca era la primera opción en la cabeza de nadie. Con el tiempo, desarrollé una habilidad: entrar al aula en silencio, sentarme siempre en la misma esquina, sacar el cuaderno rápido, como si estuviera demasiado ocupada para notar las dinámicas a mi alrededor. Fui perfeccionando el arte de ser la que siempre está ahí,
pero que pocos incluyen en sus fotos, en sus historias, en sus recuerdos. Una tarde, en el recreo, estaba sentada en el patio con mi merienda, un pan con mantequilla envuelto en papel de aluminio, cuando escuché a 2 compañeras hablar cerca de mí. No sabían que yo estaba lo suficientemente cerca como para oír, o simplemente no consideraron que valiera la pena bajar la voz. «Elena es tan inteligente, ¿no?», dijo una. Mi corazón dio un salto pequeño. No estaba acostumbrada a oír mi nombre asociado a algo positivo, sin que viniera acompañada de algún «pero». «Sí», respondió la otra, «pero no sé, hay algo en ella. Parece siempre tan intensa. Me da un poco de miedo equivocarme delante de ella. Intensa». Esa palabra se me pegó por dentro como una etiqueta. Desde entonces, cada vez que levantaba la mano para responder una pregunta, cada vez que corregía un error en la pizarra, cada vez que sacaba una nota alta, me preguntaba si estaba confirmando ese adjetivo que nunca había pedido. Empecé a modular mis respuestas. A veces, fingía no saber. Otras, dejaba que alguien más hablara y, si decía algo equivocado, guardaba silencio para no incomodar. Aprendí, muy temprano, que el conocimiento, en un cuerpo como el mío, podía ser visto no como admirable, sino como amenazante. Por la noche, hablaba poco de eso en casa. Mi madre llegaba cansada del trabajo, con las manos ásperas de tanto limpiar oficinas que no le pertenecían. Mi abuela, ya mayor, se acostaba temprano. No quería añadir peso a quien ya cargaba tanto. Aún así, hubo una noche en la que no pude contenerme. Estaba sentada en la mesa de la cocina, el cuaderno abierto, el ejercicio de matemáticas a medio hacer. Mi madre lavaba platos con movimientos automáticos. El ruido del agua y de la loza se mezclaba con los números en mi cabeza. «Mamá», dije, sin levantar la vista, ¿alguna vez sentiste que las personas entran en un lugar esperando que seas menos de lo que eres? Ella se quedó en silencio un segundo. Solo el chorro de agua seguía corriendo. «Todos los días», respondió. Por fin, apagó la llave, se secó las manos en un paño viejo y se sentó frente a mí. «¿Qué pasó?», le conté, no los detalles, sino la sensación general, de ser siempre demasiado, de que mi presencia parecía ocupar un espacio que los otros no sabían cómo manejar. Ella me escuchó sin interrumpir, los codos apoyados en la mesa, las manos unidas. «¿Sabes qué es lo que más incomoda?», dijo al final, «que cuando esperan poca cosa de ti, cualquier muestra de grandeza los obliga a reconsiderar el mundo, y la gente rara vez está dispuesta a eso. Es más fácil hacerte creer que tú eres el problema». «¿Y qué hago?», pregunté, con un nudo en la garganta. «No encogerte», resumió. «No vas a conseguir convencer a todos, pero no les regales tu tamaño para que ellos se sientan cómodos». En aquel momento, sus palabras me parecieron un consejo bonito, pero inconcreto. Años después, las volvería a escuchar mentalmente, en salas mucho más frías que aquella cocina, frente a personas mucho más poderosas que mis compañeras de escuela. Entrar en la universidad fue, al mismo tiempo, un triunfo y una herida. Recuerdo el día en que vi mi nombre en la lista de aprobados para ingeniería de computación. El papel estaba pegado en un tablón de anuncios abarrotado de otros papeles, en un pasillo lleno de gente gritando, llorando, riendo. Mis dedos temblaban mientras recorrían las filas con los ojos. Cuando encontré Elena Moreira Santos, en aquella tipografía pequeña y formal, sentí un calor subir desde el estómago hasta la garganta. Era como si, por un segundo, el mundo hubiera decidido que sí, que había un lugar concreto para mí en ese espacio que siempre me parecía reservado a otros. Llegué a casa ese día casi corriendo, con el pecho a punto de explotar. Mi madre estaba doblando ropa en el cuarto. Mi abuela, sentada en la cama, miraba una novela con el volumen bajo. «Pasé», dije, «Semaire». «Pasé, mamá». «Ingeniería». Ella dejó caer la camiseta que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de agua antes de que apareciera cualquier palabra. «Yo sabía», murmuró, abrazándome fuerte. «Yo siempre soube». Mi abuela sonrió desde la cama, con esa sonrisa de quien ve algo que nunca llegó a imaginar para sí misma, pero que, de alguna manera, siempre deseó para los suyos. Entrar fue una cosa. Permanecer, otra muy distinta. Las primeras semanas de clase fueron un choque. No tanto por el contenido, difícil sí, pero no imposible, sino por el ambiente. Salas grandes, aire acondicionado tan fuerte que me obligaba a llevar una chaqueta extra, pizarras llenas de símbolos que parecían otro idioma, y sobre todo, rostros. La mayoría de mis colegas no se parecían en nada a la gente de mi barrio. Sus camisetas llevaban nombres de bandas extranjeras,
Sus mochilas eran de marcas caras, sus conversaciones sobre viajes, intercambios, cursos de idiomas desde la infancia. Yo escuchaba más de lo que hablaba, haciendo el inventario silencioso de todas las cosas que no había tenido. En una de las primeras clases de programación, el profesor pidió que nos presentáramos brevemente, diciendo de qué escuela veníamos, por qué habíamos elegido ese curso. Cuando llegó mi turno, dije mi nombre, mencioné el colegio público del que venía, resumí la historia. Siempre me gustaron las computadoras, siempre quise entender cómo pensaban las máquinas. Algunos sonrieron. Uno de los chicos en la fila de atrás hizo un comentario en voz baja que no alcancé a oír, y todos a su alrededor rieron. Sentí la risa en la nuca, aunque no entendiera exactamente la broma. No necesitaba el contenido, el tono bastaba. Unos minutos más tarde, el profesor lanzó una pregunta sobre lógica condicional. Nadie respondió. Las miradas se desviaron. Los bolígrafos se volvieron de repente muy interesantes. Levanté la mano. Expliqué. No solo la respuesta, sino la manera de llegar a ella. El profesor asintió, satisfecho. Muy bien, Elena, dijo. Se nota que te preparaste. Sentí un hilo de orgullo subir por mi columna, pero duró poco. Al final de la clase, mientras guardaba mis cosas, el mismo chico que había provocado la risa se acercó a mí. «Oye», dijo con una sonrisa que pretendía ser simpática. «Hablas muy bien, ¿eh? Se nota que te esfuerzas». La palabra «te esfuerzas» llevaba un peso raro. «Gracias», respondí, seca. «¿Seguro que quieres seguir en esto?», continuó. «Es un curso pesado. Mucha gente se queda por el camino. Digo, es admirable que lo intentes». O mejor dicho, lo escuché. Pero mi mente se fue a otro lado, a un lugar donde yo ya conocía el guión, la mezcla de elogio envenenado con duda disfrazada de preocupación. No fue el único. Durante la carrera, más de una vez escuché variaciones de la misma frase. «No tienes pinta de ingeniera. Qué bien que hayas llegado hasta aquí. Seguro que esto no es demasiado para ti». A veces venían de colegas, a veces de profesores, a veces incluso de personal administrativo, que insistía en preguntarme 3 veces si estaba en la fila correcta para inscribirme, como si hubiera otra Elena negra allí, perdida, buscando otro curso. Hubo una tarde, en particular, que casi me hizo renunciar. Habíamos recibido las notas de un examen especialmente difícil de estructuras de datos. La sala estaba llena de susurros, quejas, lamentos. Yo miré mi hoja. 9,5. La caligrafía del profesor, firme, anotaba muy bien al lado. Me giré hacia la compañera de al lado para ver cómo le había ido. Ella tenía un 6, un 7, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es su comentario. «Elena lo sacó muy bien», dijo uno. «Ah, pero ella es...». El otro buscó una palabra. «Diferente. Estudia mucho. Yo no estoy dispuesto a eso. Diferente». La palabra se repitió tantas veces en mi cabeza que comenzó a perder sentido. ¿Diferente de quién? ¿Diferente por qué? Poco a poco, fui entendiendo que en muchos casos, diferente era solo la forma educada de decir «no encajas en el molde que yo esperaba». Pensé seriamente en abandonar la carrera en el 2º año. No porque no pudiera con el contenido, sino porque me cansaba la sensación constante de tener que probar, una y otra vez, que no estaba allí por error. Fue mi abuela, otra vez, la que me sostuvo. Una noche, llegué a casa arrastrando los pies. Dejé la mochila en el suelo de la sala y me tiré en el sofá, mirando el techo sin ver. Ella se acercó despacio, apoyándose en el mueble para no perder el equilibrio. «¿Cansada de pelear?», preguntó, sentándose a mi lado. Asentí, incapaz de articular mucho. «A veces pienso que no es para mí», murmuré, «que este lugar no me quiere». Mi abuela se quedó en silencio un largo rato. Creí que se había distraído con la televisión, pero luego habló. «Ese lugar no fue hecho para ti», dijo. «Fue hecho para otros. Pero eso no significa que tú no puedas estar allí. Significa que, cada vez que entras, estás ampliando un poco la forma de ese lugar». La miré, confundida. «¿Y no te cansas de eso?», pregunté. Ella soltó una risa breve. «Claro que me canso. Toda mi vida fue entrar en lugares que no estaban pensados para mí. Autobuses, mercados, empresas, hasta iglesias. Pero cuando tú entras en una universidad, hija, no estás entrando solo por ti. Estás llevando conmigo, con tu madre, con tus tías. Está cargando o peso da gente, mas también abrindo camino para que en vem depois». Sus palabras no hicieron que la universidad se volviera más amable, pero me dieron una razón para quedarme.
Terminar la universidad no fue un final feliz, fue un punto de inflexión. Mientras muchos de mis colegas ya tenían prácticas aseguradas en grandes empresas, a veces por conexiones de familia, a veces por recomendaciones de profesores, yo me veía enviando currículos y recibiendo silencios como respuesta. O, peor aún, llamados para entrevistas en las que, al verme entrar por la puerta, los reclutadores miraban detrás de mí, como si esperaran que alguien más se presentara. Hubo una entrevista, en particular, que marcó un antes y un después. La sala era pequeña, con una mesa rectangular y 2 sillas. Del lado opuesto, una mujer con un blazer impecable y una sonrisa estudiada revisaba mi CV. «Veo que tiene buenas notas», dijo. «Proyectos interesantes. Participación en grupo de investigación. Felicidades». Asentí, agradeciendo. «Solo tengo una duda», añadió, inclinándose hacia adelante. «Con este tipo de formación, ¿no preferiría algo más operativo? Tal vez soporte técnico, atención al cliente». Después de algunos episodios similares, llegó la realidad más amarga. Si yo quería construir algo a altura do que sabía facer, tal vez ninguén fose me dar a porta certa. Eu mesma tería que cerrar a maçaneta. La idea de crear mi propia empresa no nació de un sueño de grandeza, nació del cansancio. Ana, mi socia, apareció en ese momento como un espejo con un reflejo ligeramente distinto. Nos conocimos en la universidad. Ella también sabía lo que era ser subestimada, aunque por motivos diferentes. Blanca, pero de origen humilde, sin apellidos importantes que abrir puertas automáticas. Una noche, sentadas en un bar barato, con vasos de refresco sudando sobre la mesa, soltamos la idea casi como un chiste. La idea quedó flotando sobre la mesa como el humo de los cigarrillos de la mesa de al lado. «Suena loco», dijo ella. «Suena inevitable», respondí. Los primeros meses fueron un caos organizado. Sin oficina, trabajábamos desde mi cuarto, desde la mesa de la cocina, desde el sofá. Diseñábamos el logo en la madrugada, escribíamos propuestas de día, estudiábamos leyes y regulaciones en cualquier rato libre. Hacíamos de todo, desde configurar redes pequeñas hasta revisar políticas de seguridad para negocios locales. Al principio, nadie confiaba en nosotras. Recuerdo el primer cliente que aceptó una reunión, una empresa mediana de logística, con problemas recurrentes de invasiones en su sistema. Cuando llegamos a la sala de espera, la recepcionista nos miró de arriba abajo. «Ustedes son...», dejó la frase en el aire. «De la consultora de seguridad», respondí, con una firmeza que yo misma no sentía del todo. Ella llamó por teléfono a alguien, murmuró algo, colgó. Nos pidió que esperáramos. Durante los siguientes 10 minutos, vimos entrar a 2 hombres de traje, que fueron llevados de inmediato a otra sala. Finalmente, nos llamaron. Dentro de la sala de reuniones, el director de TI nos recibió con una sonrisa tensa. «Admito que me sorprendí cuando vi sus currículos», dijo. «No es común ver tanta juventud en este tipo de servicio». Otra vez, la frase incompleta. Le mostramos nuestro análisis preliminar del sistema de la empresa. Señalamos vulnerabilidades evidentes. Propusimos soluciones viables. Hablamos con seguridad. No porque estuviéramos 100% tranquilas, sino porque sabíamos que cualquier hesitación sería interpretada como incompetencia, y no como humanidad. Al final de la presentación, el hombre se recostó en la silla. «Estoy impresionado», admitió. «Para ser tan nuevas, son bastante competentes. Para ser tan nuevas». Y aún así, cerró el contrato. Salir de aquella sala con un sí en la mano fue una victoria que saboreé durante semanas. Cada vez que me sentaba frente al computador, cada vez que firmaba un documento con el nombre de la empresa, sentía que estaba, poco a poco, tallando una porta propia donde antes só había muro. Con el tiempo, otros clientes llegaron, algunos por recomendación, otros por curiosidad, otros porque habían escuchado mi nombre en alguna charla. La empresa creció, pequeño, pero creció, y, junto con el crecimiento, vino un nuevo tipo de escena. Una vez, llegué a la sede de un cliente grande para una reunión importante. El recepcionista me miró sin mucho interés. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó. «Tengo reunión con el director financiero», respondí. 11 en punto. «Soy Elena, de la empresa de seguridad digital». Él consultó la agenda, frunció el ceño. «Aquí dice reunión con la dueña de la empresa». ¿Cuántas personas, al escuchar la frase «la dueña de la empresa», visualizarían cualquier otra figura antes de pensar en una mujer negra, de blazer sencillo y mochila en lugar de maletín? La noche antes del vuelo, la ciudad respiraba con dificultad.
Llovía desde temprano. No era una lluvia violenta, sino ese tipo de llovizna persistente que parece que nunca va a parar del todo. Las gotas golpeaban el vidrio de la ventana de mi apartamento con una cadencia irregular, como si alguien tocara siempre la misma nota en un piano desafinado. Yo estaba sentada en el sofá, con la laptop sobre la mesa de centro, revisando por enésima vez las diapositivas de la charla. Cada gráfico, cada frase, cada ejemplo. Quería que todo estuviera impecable, no porque creyera que el público merecía perfección, sino porque sabía que, si algo salía mal, el error no caería solo sobre mí. Caería sobre todo lo que yo representaba para ellos. Un correo electrónico sin leer parpadeaba en una esquina de la pantalla. Lo abrí. Era del departamento de comunicación de la aerolínea. Confirmaban los detalles del evento. Agradecían mi participación. Adjuntaban el material de divulgación. Al final, una frase de cortesía. Honor, que, cuando por fin te invitan a hablar, ya has tenido que tragarte tantas humillaciones en silencio que los aplausos no consiguen borrar el eco de todas las veces que te ignoraron. Mientras ponía agua a calentar para un café, el móvil vibró. Era un mensaje de voz de mi madre. Hija, solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Sonó su voz, con el ruido de una televisión de fondo. No importa lo que pase en ese lugar elegante, tú sabes lo que vales. Y, por si alguien intenta hacerte sentir menos, acuérdate de dónde vienes, acuérdate de quiénes somos, acuérdate de quiénes somos. Tías, primos, un mosaico de rostros que, en otro contexto, jamás serían invitados a una sala VIP, pero que sostuvieron, con trabajos invisibles, los cimientos de todo lo que yo había construido. Miré cada foto como si fuera un documento de un archivo secreto. Allí estaba la verdadera historia de seguridad. Mujeres que aprendieron a proteger lo poco que tenían, hombres que enfrentaron puertas cerradas con los hombros, niños que crecieron sabiendo que el mundo no había sido diseñado para ellos, y aún así, insistieron en ocupar espacio. Pensé en mi abuela, que nunca pisó un aeropuerto, en mi madre, que conocía estaciones de autobús de memoria, pero jamás había sentido el ritual de quitarse los zapatos frente a un detector de metales. Yo era la primera de la fila en cruzar ciertas fronteras, y junto con ese privilegio venía una responsabilidad que no estaba escrita en ningún contrato. No se trataba de cargar el peso del mundo. Nadie aguanta tanto. Pero sí de entender que cada vez que mi nombre aparecía en una pantalla, no era solo mi nombre. Era una pequeña grieta en la pared de expectativas ajenas. Cerré la carpeta de fotos. Volví a las diapositivas. Añadí una frase final que no estaba en el guión original. Vi a alguien que había aprendido a caminar en la cuerda floja entre esos dos rótulos sin caer del todo en ninguno. Apagué la luz con una sensación extraña de anticipación. No sabía que, al día siguiente, la rutina del aeropuerto se convertiría en el hilo conductor de todo lo que llevaría a aquella sala. Pero, de algún modo, ya estaba preparada para cualquier cosa.